Bienvenidos a Maestros del Dinero, tu podcast favorito para alcanzar la excelencia en inversiones. Bienvenido al capítulo número 6 ya del podcast Maestros del Dinero, donde conversamos de inversiones con destacados profesionales de la industria financiera. Yo soy Daniel Tenú, fundador de THX Capital, y hoy tenemos de invitado a Guillermo Kautz, gerente de renta fija de MBI AGF y portafolio manager del fondo Deuda Plus, con quien vamos a entender cómo invertir y cómo se mueve la renta fija, que no es menor. Yo acá doy siempre el disclaimer, en mi época de operador de mesa de dinero de renta fija, cuando estaba de frentón en las mesas, me tocó operar con y contra Guillermo en los mercados, lo conozco hace muchos años, tiene muchísimo expertise, operador de mesa, portafolio manager, siempre en la renta fija nacional, muy connotado. Yo tengo la mejor impresión de él desde ese principio y bueno, ha crecido acá y hoy día ya a cargo de fondos muy relevantes de la industria financiera de renta fija local. Así que, primero que nada, Guillermo, gracias por aceptar la invitación y bueno, vamos a entrarnos en la renta fija, que es algo que siempre está en los portafolios de todos los clientes, así que es súper importante. Y bienvenido y cuéntanos un poquito más con detalle de tu trayectoria, que yo la hice ahí un poquito la pasada. Hola Daniel, bueno, primero gracias por la presentación, gracias por la invitación a tu podcast, muy entretenido, he escuchado los capítulos anteriores y bueno, ojalá sirva para entender un poco este mercado de la renta fija, los atractivos que tiene y que la gente pueda entender un activo que muchas veces tiene una relevancia, como comentaste tú ahí, bien importante dentro de los portafolios de los inversionistas, pero a veces para el común de la gente queda un poco lejos las variables que son más relevantes y que mueven básicamente las tasas de interés en el mercado local. Cuéntanos de ti, de tu trayectoria. No, yo soy ingeniero civil, la verdad es que como comentaste esto ahí, siempre he trabajado en el mundo de la renta fija, muy enfocado a la parte local. Partí en una corredora de bolsa que ahora se llama Credit Corp, pero cuando partí yo era IM Trust. Después me fui a la corredora de bolsa de BCI, estuve ahí hasta el año 2012, bueno, y en el año 2012 me invitaron a participar de este proyecto, de esta AGF, de MBI, y estoy desde el 2012, bueno, ahora estoy cercano a cumplir ya 12 años en MBI y hemos tenido varias cosas, hemos ido creciendo, en la AGF hemos ido creando fondos y ahí vamos a ir a entrar en detalle un poco qué es lo que hacemos nosotros y cómo ha ido avanzando en esta historia de la administración de fondos y administrar plata de terceros que tiene una responsabilidad muy importante, el ahorro de la gente, las inversiones en un periodo de tiempo donde han pasado cosas en Chile y eso obviamente tiene un impacto en los distintos activos y particularmente en la renta fija. Sí, yo quería que nos contarais, a ver si esto es lo correcto, yo trabajo con MBI también por THX Capital, con sus fondos, con la AGF. Quería que nos contarais un poquito, bueno, acá principalmente en la AGF hay varios, tú eres el head de toda el área de renta fija local principalmente, y entiendo que tienen muchos fondos de renta fija, así que nos contarais un poquito ahí a grandes rasgos esta parte de la AGF que tiene que ver con renta fija que tú lideras con un equipo que no es menor. La AGF, el primer fondo MBI se lanzó el año 2004, ya se van a cumplir 20 años, un fondo de acción, el fondo Arbitrage. El mundo de la renta fija por el lado de la administradora en MBI partió el año 2008 con este fondo Deuda Plus, del cual yo me hice cargo el año 2012. Pero de ahí en adelante hemos estado creciendo. Hoy día en la AGF administramos 20 fondos de inversión. El año pasado partimos con el mundo de los fondos mutuos. Tenemos actualmente 2 fondos mutuos que nacieron el año pasado, en un periodo de tiempo donde un atributo muy importante para los distintos inversionistas fue la liquidez, así que ahí vamos a hablar de los distintos atributos que pueden tener los distintos vehículos de inversión en la renta fija. Y en ese mundo hemos estado trabajando en un escenario donde pasamos hace un tiempo atrás en un mundo donde las tasas estaban muy bajas, las tasas de interés muy bajas, el nivel cercano a cero. Y hoy día estamos, yo te diría que en la otra cara de la moneda, con tasas de interés que han subido mucho, y lo cual desde el punto de vista del inversionista, desde el punto de vista de las personas que quieren ahorrar y quieren obtener rentabilidades ajustadas por riesgo atractivas, este entorno de tasas altas, y ahí vamos un poco a ir introduciéndonos en lo que ha pasado,
es un mundo donde los mayores beneficiados son los inversionistas y la gente que ahorra. Oye, ¿y cuántos millones de dólares administras tú en los portafolios de renta fija local? Mira, millones de dólares, hablemos para que la gente se haga una idea del tamaño de esto, porque es súper importante. Sí, hoy día en MBI, por el lado de los fondos, administramos aproximadamente fondos por 700 millones de dólares. Y de esos 700 millones de dólares, yo te diría que aproximadamente la mitad de esa plata hoy día está administrado en mi área en los fondos de renta fija. Como comentábamos antes, la verdad es que es un activo que en general tiene una ponderación importante en las distintas carteras de nuestros clientes. Y en lo coyuntural te diría que estamos en un entorno donde claramente, dadas las tasas de interés, ha ido adquiriendo aún mayor relevancia dentro de estos portafolios diversificados. Oye, y dime, ¿tus clientes son principalmente institucionales? En el fondo MBI no es como, digamos, un Banco Chile, un Santander, con sucursales por todos lados, con un retail súper molido, súper atomizado. Entiendo yo que ustedes están más guiados hacia la atención de los institucionales, que bueno, los institucionales también invierten de cara para los retailers, pero ¿es así, no es cierto, Guillermo? Sí, nuestros clientes son básicamente... tenemos una parte importante en banca privada, alto patrimonio, institucionales, distribuidores. En general somos una compañía que no somos masiva. Uno de los atributos que nosotros queremos que nunca termine es la cercanía que nosotros tenemos con nuestros clientes. La verdad es que la administración en inversiones es una relación que básicamente es de confianza, es de conocer a los clientes, conocer su capacidad de tomar riesgo, su perfil de riesgo. Y en ese sentido yo creo que es difícil crecer porque dejáis de lado de una u otra manera la cercanía y conocer a tu contraparte y ver cuál es la alternativa que más le sirve a cada uno de los clientes con su perfil de riesgo. Aquí cada uno de los clientes tiene su estructura, tiene su forma de operar, tiene su horizonte de inversión y tiene su perfil de riesgo. En ese sentido yo creo que ha sido muy importante en este mundo donde van pasando cosas y donde a veces los escenarios bases que uno tenía en la cabeza y lo que esperábamos que pasara cambia mucho y muy rápido. Saber un poco qué es lo que piensan nuestros clientes, quiénes son, poder juntarnos con ellos, poder conversar con ellos en los momentos donde los escenarios van cambiando, yo creo que es muy relevante para hacer un buen manejo de inversiones y administrar los portafolios de las distintas clases de activos. De todas maneras, mira, y acá ya vamos a entrar en materia y en primer lugar, bueno, me ha tocado hablar con clientes, hacer algunos cursos por ahí y bueno, de renta fija poco tiene, digamos, entonces partamos viendo esa parte que la gente se tiende a pensar. Sí. De hecho se cambió la nomenclatura y se habla de instrumentos de deuda más que renta fija porque se quedó medio en el ambiente que esto es renta fija y eso en realidad supone que es una renta fija que no varía. Y cuéntanos ahí un poquito a grandes rasgos, digamos, para todos los tipos de clientes, sí. Porque esto de fijo tiene poco y nada, digamos, en general, y eso es lo que controla, de hecho, un portafolio manager y cualquier persona que... Y ha ido cambiando, te diría. Yo creo que una de las variables que ha ido cambiando, sobre todo en el mundo de la renta fija local, bueno, afuera también ha pasado, es la volatilidad que ha tenido la renta fija. La verdad es que en particular en Chile nosotros estábamos acostumbrados, la verdad, a una renta fija entre comillas fome, donde no había grandes sorpresas inflacionarias. La inflación esperada en general era 3% cuando uno miraba inflaciones implícitas a 2, a 5, a 10 años y eran periodos de tiempo donde la inflación se escapaba un poco, la verdad es que bastante lejanos que uno los leía en los libros. Bueno, venimos de un escenario donde las cosas fueron cambiando. Empezamos a todos a ver lo que significaba un ciclo inflacionario como que vivimos el año 2022. La inflación es claramente una de las variables más relevantes para hacer cualquier análisis en el mundo de las tasas de interés. Y en ese sentido hemos ido aprendiendo a ajustar estos portafolios, a ajustar ciertas duraciones con inflaciones que pasaron el año pasado. Llegamos a niveles de 14% de inflación, o sea, números que no se veían hace muchos años. Terminamos el año con inflaciones más cercanas del 12,8% y ahora estamos en un mundo totalmente distinto donde las inflaciones vienen cayendo con fuerza, estamos en un mundo de normalización y en ese sentido yo creo que hoy día lo que estamos trabajando, los que administramos cartera en renta fija, en cómo quedan los precios, cómo quedan las tasas de interés
en este mundo donde nos vamos normalizando. Y en ese sentido, claro, cuando hay sorpresas, los precios de los activos y la valorización de los activos cambian, y a veces te encuentras con las sorpresas que dices tú, que un portafolio de renta fija puede tener retornos negativos en periodos de tiempo donde las tasas de interés suben. Sin embargo, cuando uno hace un análisis más largo en los plazos, claramente es un activo que corregido por riesgo generalmente tiene retornos muy atractivos, y sobre todo cuando uno parte invirtiendo en estos activos en escenarios como son los escenarios actuales, donde las tasas de interés están en niveles altos. Sí, ese está bueno ese punto, porque tú acuñaste una frase, y voy a llegar a esa frase, que la comentaste alguna vez cuando nos reunimos hace poco. Y bueno, tuvimos un ambiente de tasa que andaban, como tú lo comentaste, en torno a cero, que no había dónde sacar retorno. Y después nos fuimos a retornos de arriba al 10, casi, en algunos portafolios de renta fija que no se veían nunca, con una volatilidad gigantesca, lo que obviamente hace que uno tenga que preocuparse por este activo, que es sumamente importante y relevante en las carteras de todos los inversionistas, y bueno, y estar muy al tanto de cómo mover eso y cómo manejarlo. Y tú acuñaste una frase que me gustó mucho, que es, en este nuevo escenario, es la revancha de los ahorrantes, o no, algo así, que tenía que ver con que sí, antes se le castigaba a los que ahorraban porque tenían retornos de cero, pero bueno, y así mismo a los que consumían se les premiaba con tasas más bajas, y ahora lo contrario, ahora el que debe, digamos, lo inmobiliario, por ejemplo, es ultra caro tener ese tipo de activos, y por el contrario, tener activos, valga la redundancia, en este caso renta fija, que son seguros y con una tremenda rentabilidad, es como la revancha realmente, porque cómo se han vuelto las cosas en estos tiempos que ahora nos toca. Ahora le toca, y sigue así más o menos, así que claro. Me gustó tu frase, claro, la quedé, toca, la he usado harto, pero es tuya. Sí, yo te diría que, mira, ayer conversábamos en un almuerzo y hablábamos de la gente que había tomado crédito hipotecario hace unos años en Chile y que tenía tasas de interés reales, o sea, UF más 2% para financiar su casa. Los bancos te prestaban plata a esos niveles de tasa. Y hoy día, cuando uno mira la bolsa de comercio donde se transan los bonos de las distintas compañías y de los bancos en el mercado secundario, tú hoy día puedes colocar plata, o sea, tú prestar plata a buenos pagadores, a buenos emisores en general, y para ponerlo fácil, al sector bancario en Chile, a tasas superiores al 4% en UF. Entonces, lo que comentabas tú con respecto a esta frase, es decir, bueno, en el mundo de la renta fija, todos los que trabajamos en este mundo, yo voy a cumplir 18 años solo mirando la pantalla de renta fija, hay poco que hacer cuando las tasas están muy bajas y cuando el banco te financia 25 años UF más 2, pero hoy día cuando tú puedes colocar plata en bonos bancarios en plazos entre 2 y 5 años a tasas que van entre 4 y 5%, la verdad es que a todos los que trabajamos en este mundo se nos hace un poco más fácil la pega. No es necesario tomar riesgos de crédito adicionales quizá para poder obtener retornos atractivos, y en ese sentido yo te diría que como perspectiva en términos de tipo de activo, nosotros estamos bien confiados en que va a venir un periodo de tiempo donde el aporte que tenga la parte de renta fija dentro del retorno total de los distintos portafolios va a ser un aporte muy atractivo para los distintos inversionistas. Sí, claro. Y bueno, y dicho eso, también me pasa con muchos clientes que cuando hago unos portafolios, recomiendo sobre todo renta fija, me dicen, ¿cuál es el peor escenario? Y yo siempre les digo, hoy en día tenemos una ventaja, porque después del estallido, después de la pandemia y el brote inflacionario, que para la renta fija es algo muy dramático, y los retiros de la AFP, que también es algo para el sistema muy, muy complicado, sobre todo para la renta fija, tenemos stress test, al menos 4, pero no de Excel ni de libro, reales. Entonces uno puede realmente ahora mirar hacia atrás y decir que en estos escenarios de estrés súper complicados, cómo se comportaron los distintos fondos, las distintas clases de activos, los distintos managers. Y yo sé que ahí han sido tiempos de navegación complicada, pero que lo habéis sacado adelante de forma muy, muy, muy positiva, digamos. Y quería que nos contarais un poco tu experiencia. Por ejemplo, ¿cuál de estos stress test, COVID, estallido, alzas de tasa por inflación, guerra, cuál es el que más uno como renta fijero debería preocuparse o como inversionista? ¿Te gustaría recibir asesoría profesional en inversiones? Ingresa a thxcapital.cl y conecta con nosotros. A ver,
Yo te diría que, claro, en particular para la renta fija sí, pero esto ha sido en general para todos los activos chilenos. Yo te diría que a partir del 2019, del estallido social, y que después vino en el periodo de tiempo inmediatamente siguiente, la pandemia, fue un periodo de mucho estrés, donde la liquidez del mercado cayó con fuerza, se transaba pocos emisores, y en ese sentido yo creo que fue una prueba para el mercado de ver cuánta liquidez eran capaces de tolerar los distintos vehículos de inversión, y si muchas veces la promesa de liquidez de los distintos vehículos conversaba con la liquidez del activo subyacente. Y en ese sentido yo creo que fue una prueba que de una u otra manera y por el lado positivo fue superada, y hoy día claramente estamos en un escenario donde la incertidumbre nunca va a caer del todo, pero por lo menos en el entorno local hemos visto incertidumbres que en algún momento nos encontrábamos con sorpresas, como fue el tema de los retiros, que pensamos que iba a ser uno, después resulta que no era uno y que eran más. Eso estresaba mucho a los mercados, y hoy día la verdad es que pensar, por ejemplo, en el escenario actual que pudiese haber algún retiro adicional de los fondos de pensiones tiene una probabilidad muy baja, cercana a cero. Y fue un momento muy estresado para el mercado de renta fija, ya que las distintas AFP para pagar estos retiros tuvieron que liquidar sus posiciones, y principalmente sus posiciones de bono en un mercado local que era poco profundo. Entonces, hoy día en adelante vemos que estos escenarios más estresados los vemos más de lejos. Vemos por otro lado un Banco Central que, después de tener la tasa de política monetaria en 11,25%, que es un número súper grande, ya comenzamos un camino de rebaja en términos de política monetaria. En la última reunión el Banco Central bajó la tasa de política monetaria 50 puntos base a niveles de 9%, pero cuando uno lo proyecta hacia adelante y ve que está implícito en los precios del mercado, vemos que, por ejemplo, para diciembre del próximo año, bueno, este año ha pasado rápido, ya estamos en noviembre, en 13 meses más, diciembre del próximo año, la tasa de política monetaria, el mercado espera que esté en 5,5%, o sea, 350 puntos bases menos de lo que está actualmente, y que la inflación esté bajo 3%. Entonces, un poco lo que te comentaba al principio, yo creo que hoy día la clave de cómo moverse en el mundo de renta fija es cómo moverse en este escenario de normalización. Bueno, aquí hubieron tasas de política monetaria muy altas, tasas reales muy altas, inflaciones muy altas, y vamos a ir a un mundo en la renta fija local más normalizado, y cómo nos posicionamos ahí. Fue un periodo donde el depósito a plazo, la verdad es que yo siempre digo, el depósito a plazo fue una fiesta, ajustado por riesgo podía rentar sobre 10% nominal solamente comprando depósito a plazo. Sin embargo, hoy día, en un escenario de normalización, lo que sabemos es que la mejor relación riesgo-retorno de largo plazo no es la del depósito a plazo, y ahí es ver dónde nos posicionamos, cuánto nos alargamos en la curva, cuál es la pendiente histórica de la curva a la cual deberíamos volver, si es que estas variables macroeconómicas se normalizan. Y bueno, y eso es lo que nosotros estamos mirando todos los días, y ver dónde se producen algunas oportunidades en un mercado, como te he comentado, de tasas súper atractivas. Mira, qué buen punto, porque tú dijiste algo que es súper relevante. La tasa política monetaria está proyectada a estar en 5,5. Los depósitos a plazo se anclan sobre esto con un spread, digamos, o sea, con un premio adicional. O sea, estamos hablando de 5,5 o 6%, sería el nivel de un depósito a plazo mirando en un horizonte de acá a un año, 12 meses. Eso estamos hablando que los depósitos a plazo en simple van a pagar menos 0,50% mensual, 0,45. Y acá quiero caer en lo tuyo, porque claro, evidentemente, después de tener tasas de depósito a plazo particularmente, o renta fija en general de 1 o más, o 0,9 arriba, claro, esto ya parece que al colmillo grande y uno quiere más retorno, todos los clientes. Así que evidentemente hay que buscar alternativas, y acá es donde quiero caer y quiero que nos cuentes, porque particularmente tú manejas uno de los fondos más connotados del mercado, que es el Deuda Plus, que es un fondo de high yield, digamos, o de bonos nacionales, que precisamente lo que busca es sacarle un gap adicional o un retorno adicional al depósito a plazo, digamos. Evidentemente tiene un poco más de riesgo por algunas variables, y creo que nos expliqué la composición del Deuda Plus, qué es lo que hace, porque yo creo que a esta altura del partido es algo que todos los inversionistas tienen que empezar a agregar a sus portafolios con mucha fuerza, porque por el otro lado, si no lo hacen, van a empezar a tener retornos que se van a ir
diluyendo a la mitad de lo que era en algún minuto, o incluso más, depende un poco de lo que pase con la economía y la inflación, pero al menos la mitad. Así que quería caer justamente en el fondo donde del Deuda Plus, digamos, particularmente, o el Asset Class, y cómo lo maneja, qué es lo que se espera ahí. Un poco para linkearlo con lo que hemos venido conversando, cuando hablamos que un buen entorno para invertir en renta fija y para ahorrar en este tipo de productos. La verdad es que las buenas noticias para algunos, que en este caso son los inversionistas en el Asset Class, son desafíos para otros, que es para el mundo corporativo y cuando estamos hablando de Chile, para las empresas chilenas que necesitan buscar financiamiento a través del mercado de capitales. Obviamente hemos tenido un entorno económico durante el año 2023 con un crecimiento muy bajo, con un entorno muy desafiante para muchas compañías, donde algunas métricas como utilidades, EBITDA, deuda financiera se han ido deteriorando, y en ese sentido para muchas compañías la posibilidad de adquirir financiamiento en condiciones como las que tenían antes se han ido deteriorando, y eso se mide como el spread. O sea, una compañía que tenía acceso a emitir un bono a ciertos niveles de spread, hoy día cuando va al mercado, el mercado le exige más spread. Y ahí es donde está la pega que hacemos nosotros en MBI, que hace el mercado que se enfoca en este tipo de bonos corporativos, que al final es un poco separar las compañías que están teniendo algunas dificultades que uno pudiese llamar coyunturales y que van a recuperar su capacidad de generar utilidades, de generar EBITDA, y otras compañías que tienen unos problemas quizás un poco más estructurales. Y en ese sentido, las tasas de interés que uno encuentra en este mundo de compañías que a veces hoy día están siendo muy castigadas en términos de spread, pero que en los negocios donde participan han sido exitosos en el tiempo, donde hace sentido el negocio y donde nosotros creemos que cuando vuelva a haber crecimiento económico y la incertidumbre en Chile se siga normalizando, debería haber un espacio para ajustes en los spreads de la mano de tasas de interés más bajas. Entonces aquí uno entra en el otro mundo, que no es en un mundo de las variables macro que comentamos al principio de la conversación, sino que en el mundo de revisar balances, estados financieros de la compañía, y ahí poder ver dónde nosotros invertimos en la deuda de estas empresas que creemos que tienen posibilidad de recuperarse y que han pasado periodos obviamente difíciles, pero que son compañías muchas veces que en la historia han sido líderes dentro de su industria y por distintas coyunturas obviamente han pasado por periodos donde los números no son tan buenos. Y ahí es donde se generan oportunidades de obtener retornos con tasas de interés más altas, y ojalá fijar estos retornos por un periodo de tiempo más largo. O sea, la idea es hacer negocios que sean con plazos un poco mayores. Yo, para mirar una compañía, la verdad, y colocar plata a 6 meses, la verdad es que muchas veces no vale mucho la pena, pero cuando las deudas de estas compañías tienen duración 3 a 5 años y uno hace un buen análisis de crédito, la verdad es que los retornos que se pueden obtener son bien atractivos. Y ahí yo diría que es muy importante considerar otro atributo que tienen los fondos de inversión, que es la diversificación. O sea, es muy difícil hacer este trabajo, hacer esta inversión sin tener este concepto de diversificación. En estos escenarios a veces las cosas pueden resultar o no. La pandemia nos enseñó, como te comentaba al principio, que los escenarios base a veces cambian mucho. Las aerolíneas que tenían un negocio que eran muy bueno y que los bonos transaban con spread bastante razonable, se cerró todos los vuelos por la pandemia y la verdad es que hubo problemas de crédito y era un escenario que no estaba incluido en ningún análisis. Y por eso yo te diría que en este mundo de las tasas más altas, en este mundo de compañías que tienen que pagar un poco más de spread y tasas más altas para poder financiarse, es súper importante estar diversificado, y yo te diría que la forma más directa de poder lograr esta diversificación es a través de fondos como lo hace hoy día el Fondo de Deuda Plus. Oye, y de hecho ahí quería preguntarte inmediatamente, ¿qué recomendaría? Bueno, tú lo haces en tu fondo, obviamente, pero ¿qué le recomendaría a una persona para a la hora de, en simple, digamos, decirle qué fijarse? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cómo invertir? Algo lo has comentado, evidentemente, pero ¿cuál sería un poco las recomendaciones tuyas para alguien que... Yo creo que toda la gente al final está invertido en renta fija, a veces no se dan cuenta, pero están invertidos igual. Pero ¿cuál sería tu recomendación a la hora de mirar esto? Que algo ahí de joven.
Bueno, lo comenté en un principio, yo creo que la diversificación es clave. La cartera diversificada, la verdad es que permite ciertos errores. Cuando pasan cosas que no están dentro de tu análisis, es mejor tener un 2% de tu portafolio y que un inversionista que haya comprado un bono en particular y que esté muy concentrado en un bono y en un emisor que pueda tener problemas. Entonces la clave es la diversificación. Para esta diversificación los fondos, la verdad es que es el vehículo donde uno pueda participar en este mercado. Los fondos, en el caso de nosotros, los fondos de inversión con presencia bursátil tienen el atributo adicional que tienen un beneficio tributario que se llama 107 LIT. Entonces el retorno después de impuestos lo hace aún más atractivo. Y el otro atributo que también lo conversamos ahí al pasar es la liquidez. A veces ciertos bonos pueden, dependiendo de la coyuntura, ganar o perder liquidez a lo largo del tiempo. Sin embargo, la cuota de un fondo, al estar con su activo subyacente muy diversificado, te permite entregar una liquidez al inversionista. En el caso de los fondos de inversión, la rescatabilidad son en 11 días, tienen mercado secundario. Entonces, en ese sentido, yo te diría que este es un producto y es un asset class que, a diferencia de otros, como pudiese ser el tipo de cambio o como pudiesen ser las acciones locales, son muy pocos los que lo hacen de manera directa, y los fondos, yo creo que son el principal vehículo para exponerse a este tipo de activos. Sí, no, tremendo. Yo quiero recalcar eso: diversificación, sí o sí, para acceder a distintos asset class que renten más. 2, beneficios tributarios, particularmente en estos fondos con presencia. 3, liquidez, súper importante. Yo siempre no lo transo, digamos. Hay que tener liquidez para poder moverse al final de cuentas, si no se pueden tomar oportunidades de ningún tipo. Así que, de todas maneras, atributos significativos. Bueno, y yo agregaría el cuarto, que tener un experto, un manager o un equipo que sea capaz de analizar las compañías, analizar los activos, estar en esto todo el día y tener toda la información posible para poder escoger y analizar qué está barato, qué está caro, qué vale la pena, qué no. Porque al final, efectivamente, como dice Guillermo, esto es un trabajo súper exhaustivo es grande el mercado. Entonces es re complicado para una persona así por sí sola analizar este mundo. Además, tampoco hay tanta información a la mano en un Google, digamos. Así que sí. Es un atributo súper importante de tener. Es difícil, la verdad, es difícil y entretenido a la vez ir conociendo las distintas industrias. Hay industrias que en algún momento eran súper estrellas, donde todos querían estar. En Chile, ha pasado, por ejemplo, todo el tema del sector retail, que hace 10 años atrás o hace 15 años atrás, cuando Daniel trabajaba ahí en las mesas de dinero, tener un bono de estas mega empresas de retail era súper seguro y nadie se cuestionaba el riesgo de crédito. Y bueno, las cosas cambian. Hoy día el escenario es mucho más desafiante para esa industria en particular, y así han ido cambiando las cosas, y obviamente uno las tiene que ir incorporando día a día dentro de los análisis de crédito que uno hace en los distintos bonos y en los distintos emisores que hay en el mercado local. Buenísimo. Bueno, nosotros nos declaramos rentafijeros de corazón, al menos en mi época, así que yo sigo siendo uno. Sé que Guillermo acá es de los top de Chile, así que un agrado conversar de renta fija. Creo que es algo que es un poco más árido, la gente no le da el tiempo, y está dentro de los portafolios, en lo más significativo de los portafolios de todos, a largo plazo definitivamente. Así que ojalá podamos acá aportar un poquito y siempre estén en buenas manos en este activo, que al final es donde van a tener la mayor parte de su ahorro a la larga. Así que gracias, Guillermo, por conversar conmigo acá, con nosotros, y bueno, ojalá nosotros vamos a seguir trabajando de todas maneras y nos vamos a seguir viendo en el mundo de renta fija. Así que gracias. Muchas gracias a ti, Daniel, y saludos a todos. Nos estamos viendo. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Maestros del Dinero. Si encontraste este contenido valioso, recuerda valorarlo con 5 estrellas y suscribirte. Hasta la próxima.